La resurrección está íntimamente asociada con el hombre que es probablemente el hombre más famoso de la historia, Jesús. Y a pesar de que es tan conocido como figura divina y religiosa, los creyentes más dogmáticos poco saben realmente del Jesús histórico como ser humano. Sin embargo, hay cosas que todos sabemos sin importar si vemos a Jesús desde el dogma o desde otra perspectiva. Y una de esas cosas que sabemos es que Jesús era judío. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Te has puesto a pensar cuál sería la reacción de Jesús si volviera en estos tiempos y viera la cantidad de religiones y dogmas que hay en su nombre con un montón de sistemas diferentes? ¿Cuál sería la correcta para él? La mayoría de los cristianos no se hacen este tipo de preguntas debido a que su mente está condicionada a no cuestionar lo que se les enseña. Está condicionada a no discernir, sino a adoptar el pensamiento que se les implanta desde que nacen. Por lo tanto, así como muchos temas místicos planteados en la Biblia, la resurrección solo se puede ver desde el dogma religioso cuando pertenecemos a una religión. Y este es que para resucitar, Jesús tuvo que morir. Y la causa de su muerte son nuestros pecados. Y todo aquel que se atreva a discernir este relato más allá del dogma religioso es juzgado de hereje. Hoy, en este video, vamos a atrevernos a ir más allá del dogma, más allá de las decisiones que tomaron los hombres por allá del siglo IV después de Cristo, cuando fundaron el cristianismo. Así que veamos el significado espiritual de la resurrección. Jesús usualmente profesaba su palabra mediante parábolas y metáforas que ocultaban un mensaje que era preciso descifrar mediante el uso del discernimiento, no desde el dogma. Y si nos ponemos a pensar de manera profunda, el mismo Jesús pareciera ser una parábola andante. Me explico. Una de las ideas centrales del dogma cristiano es que solo se puede acceder al reino mediante Jesús, y quien no ame, adore y acepte a Jesús como su Señor soberano no podrá acceder al reino. Pero veamos un versículo muy interesante que nos invita a reflexionar más allá del dogma. Mateo capítulo 10, versículo 40. Jesús estaba dando instrucción a sus discípulos de ir al pueblo, a la gente, para sanarlos y expulsar demonios, y le dijo a sus discípulos: el que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Perder la vida en un sentido místico significa dejar atrás lo que se recibió como enseñanza que limita la expresión del alma. La expresión del alma en la tierra es la verdadera vida, la que trae paz. Y Jesús enseñaba a reconectar con el alma. Así que todo aquel que pierda su vida, es decir, sus creencias limitantes por su causa, reencontrará la vida. Y ojo aquí, por su causa. Y su causa era su enseñanza. Jesús no pidió adoración ni idolatría, sino abrir la mente y el corazón para recibir su enseñanza, su mensaje. Bien, ahora profundicemos en la resurrección. Para llegar al punto de la resurrección de Jesús, hay un proceso que podemos resumirlo en 3 etapas. La primera etapa es vivir con una verdad. Vivir con una verdad que amenaza un sistema político, ideológico o religioso pone a la persona en una situación complicada. Tiene 2 caminos: o sigue a las masas o es fiel a sí mismo. Tomar la decisión de ser fiel a sí mismo lleva a la siguiente etapa. Y la segunda etapa es cargar con tu propia cruz. Jesús profesó su verdad desde su alma. No titubeó ni se rajó, como decimos acá en México. Jesús abrazó la guía divina de su alma pese a las consecuencias que él sabía que vendrían. Es algo similar a lo que pasa en el despertar de conciencia y espiritual. Al entrar a ese camino, por decisión y convicción propia, abrazamos esa guía interna que nos lleva a limpiar el canal de nuestra mente. Y en ese proceso
nos encontramos con un montón de desafíos psicológicos, culturales y sociales. Ese proceso es cargar con nuestra cruz. Aceptar la guía divina del alma es una de las decisiones más desafiantes en la vida del ser humano. Jesús, por vivir bajo la guía divina de su alma y sobre todo por compartirla con el pueblo, se enfrentó al apedreo, tuvo que cargar con su cruz, tuvo que transitar un doloroso camino, pero siempre fiel a su alma. Pero después del dolor viene lo mejor. La tercera etapa, la etapa de la muerte. Esta etapa es antes de llegar a la resurrección. Primero hay que morir para poder resucitar. En un despertar de conciencia y espiritual, constantemente estamos experimentando la muerte mental, o podemos decirlo de otra manera, la transformación del ego. Esa estructura mental del ser humano que inicialmente fue construida por su entorno, sus padres, abuelos, hermanos, experiencias, todo lo que experimenta un ser humano en los primeros años de su vida, dará como resultado al ego, al yo. Esa estructura mental no es ni mala ni buena, sino necesaria para experimentar la vida en la tercera dimensión. Sin embargo, mucha de esa información puede traer consigo la limitación del alma. Y cuando nos damos cuenta que no somos lo que creemos que somos y atravesamos los desafíos de la transformación, llegamos a la muerte. Algo en nosotros cambia, algo deja de ser como era. Por ejemplo, la sanación de un trauma, cambio de patrones, de creencias, el surgimiento del perdón, etc. Atravesar ese proceso inevitablemente nos conduce a esa muerte mental. Jesús estuvo muerto cerca de 3 días, y esto representa a ese momento en que nos damos cuenta de que ya no somos lo que creíamos que éramos. Y antes de vivir la resurrección, entramos en un proceso de integración de la nueva información de nuestro nuevo yo. Entramos en un proceso de incógnitas, pero a la vez de calma, porque la tormenta ha pasado. Pero este punto de aparente calma es clave para llegar al siguiente nivel. Si la nueva transformación se integra correctamente mediante el uso del libre albedrío con conciencia, es decir, si somos congruentes y coherentes con lo que profesamos y aprendimos, la experiencia y el conocimiento se vuelve sabiduría y paz interior. Y esto nos lleva al siguiente nivel, la resurrección. La resurrección es la elevación de la mente, en la que se vive la comprensión y la integración de todo lo experimentado, convirtiéndose en sabiduría, en algo inmutable, algo universal que trasciende religiones, culturas, grupos sociales y políticos. Una persona que se asciende a sí misma experimenta la resurrección. Pero ¿la resurrección de qué? Del alma. Cuando llegamos al mundo somos alma viviente, somos la divinidad encarnada, y tras vivir el proceso del despertar, una parte de nuestra divinidad es liberada. Eso es la resurrección, la elevación de la mente para dar paso a la luz del alma aquí en la tierra. Pero para ello hace falta atravesar el camino de ser fiel a la verdad que nos hace libres. Dicen que Jesús murió por nuestros pecados. Sin embargo, después de lo visto el día de hoy, podemos llegar a la cuestión: ¿y si Jesús, por elección propia, ha decidido convertir su propia vida en un código que ha de ser descifrado por el poder del discernimiento? Ahí te lo dejo, amigo, amiga, pues hemos llegado al final. Y antes de irnos, quiero invitarte a reflexionar sobre tus creencias, a reflexionar sobre ti mismo, a reflexionar sobre todo lo que te rodea. Pregúntate, ¿por qué creo lo que creo? ¿Y lo que creo me hace libre? Millones de gracias por estar aquí. No olvides dejarme tu poderoso like y compartir. Nos vemos en un próximo video. Te habló Irene Galop.